En las montañas húmedas del sur de Chiapas, el aire olía a madera quemada y hierba mojada. Las lluvias de julio habían dejado el camino como una serpiente de lodo que se deslizaba entre el espesor de los árboles. Luz María, con los pantalones hasta las rodillas y el sudor corriendo por la frente, apenas podía mantener el paso. Las rodillas le temblaban cada vez que daba un paso entre las piedras resbaladizas. No era el miedo lo que la hacía tambalear, sino el recuerdo del ruido de los disparos 3 días atrás. A su lado caminaban Hannah Victoria y Soledad, 2 mujeres que, como ella, habían escapado del enfrentamiento entre los militares y un pequeño grupo de guerrilleros negros que se habían asentado en la sierra. El gobierno los llamaba forasteros, invasores, pero en las comunidades más aisladas hablaban de ellos con respeto. Hombres fuertes, de mirada grave, que decían luchar por justicia y tierra. Antes de seguir, sus ojos buscaron la cámara que las acompañaba. Con voz suave y entrecortada, Luz María dijo: «Si estás viendo esto, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos miras. Lo que pasó aquí no se debe olvidar. Hay cosas que deben ser contadas con calma, pero sin miedo». Dicho eso, se acomodó la mochila al hombro, respiró profundo y siguió avanzando. El día en que los guerrilleros aparecieron por primera vez en el pueblo de Nuevo Porvenir, el cielo estaba bajo y gris. Entraron caminando sin armas visibles, con sus uniformes manchados por la selva. La gente dejó de hablar cuando los vio. No era solo su presencia lo que imponía, sino su silencio. Uno de ellos, alto, de piel casi azul en la sombra y mirada paciente, se adelantó. «Venimos en paz», dijo con voz profunda. «No somos enemigos, somos hermanos». Luz María los observaba desde detrás del mostrador de la tienda comunal. Había oído historias, rumores de enfrentamientos, pero nada se comparaba con verlos tan cerca. El calor le subió al rostro. No sabía si era vergüenza o inquietud, solo sintió cómo sus piernas comenzaron a temblar. Los guerrilleros se quedaron 3 días en el pueblo. Hablaban con los hombres sobre tierra y derechos, con las mujeres sobre organización y defensa. Traían comida, medicinas y mensajes escritos que pedían unión entre pueblos olvidados. Victoria, la más impulsiva de las 3, comenzó a colaborar de inmediato. «Al menos ellos nos escuchan», decía mientras reorganizaba bolsas de maíz en la bodega. «Los otros solo vienen a prometer y quitar». Pero la calma duró poco. El 4.º día llegaron los soldados. Rodearon el pueblo como si estuvieran cazando animales. Dispararon sin aviso. Las casas se llenaron de humo y gritos. Soledad, que cuidaba a su hijo pequeño, corrió hacia la milpa con él en brazos. Luz María quedó atrapada entre las cajas y apenas tuvo tiempo de agacharse cuando una bala atravesó el mostrador. «¡Por acá!», gritó aquel guerrillero alto mientras la sacaba del lugar de un tirón. El ruido era ensordecedor. A lo lejos se escuchaban los helicópteros del ejército. Cuerpos corrían despavoridos entre los árboles, mientras las llamas devoraban los techos de palma. En la oscuridad del monte, las 3 mujeres se reencontraron. Ninguna hablaba. Solo el eco del combate llegaba entre las ramas. Luz María recordaba haber sentido el corazón golpearle tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y aún así, no lloró. Los días siguientes fueron un limbo. Los guerrilleros se movían de noche, buscando refugios, mientras las mujeres intentaban seguirles el paso. Aprendieron a encender fuego sin humo, a moverse sin hacer ruido, a dormir con los oídos alerta. El líder, aquel hombre de voz grave que se hacía llamar Comandante Isa, se acercaba cada noche a preguntar si estaban bien. «Sé que no escogieron estar aquí», les decía, «pero si regresan, los matarán.
Luz María lo miraba sin saber cómo responder. No había visto tanta dignidad en medio del horror. Las palabras salían de él como si cada una costara algo, como si estuviera hecha de la misma tierra que pisaban. Con el paso de las semanas el grupo fue debilitándose. Había más lluvia, menos comida, y el ejército se internaba cada vez más. Una noche, mientras el viento golpeaba la lona que los cubría, Soledad empezó a llorar en silencio. Tenía fiebre, el cuerpo enrojecido y el niño temblaba en sus brazos. Luz María corrió hacia Isa. «Necesitamos medicina, o no va a sobrevivir». Sin decir palabra, el hombre se levantó, se colgó el rifle y le pidió a uno de los suyos que lo acompañara. Esa fue la última vez que ella lo vio partir. El amanecer siguiente trajo un silencio extraño. Los pájaros no cantaban. Luz María sintió el pecho apretado. Victoria salió del refugio y divisó algo en la distancia. Una línea de humo, fina y vertical, como una señal en el cielo. Cuando los encontraron horas después, sabían que ya no quedaba esperanza. Isa estaba tendido junto a un arroyo, el cuerpo quieto, las manos aún aferradas al bolso donde llevaba las medicinas. La bolsa se había roto y las pastillas se mezclaban con la tierra húmeda. Esa noche, Luz María cavó con las manos. Cada puñado de tierra era una promesa rota, un dolor nuevo. No dijo palabra. Nadie lo hizo. Solo cuando todo terminó y el campamento quedó vacío, alzó la vista hacia el cielo. Le temblaban las piernas, no de miedo, sino de impotencia. El tiempo pasó. Los noticieros jamás mencionaron lo ocurrido. Las autoridades dijeron que no había enfrentamientos en la zona, pero ella sabía la verdad. Victoria había logrado llegar hasta San Cristóbal de las Casas, para avisar a los pocos que quisieran escuchar. Soledad sobrevivió, aunque el niño cargó siempre una tos que nunca desapareció. Hoy, sentada frente a la cámara, años después, Luz María sostiene entre sus manos una vieja fotografía. En ella, 3 rostros sonríen. Detrás, la selva se extiende verde e infinita. A veces, cuando camino sola, dice mirándose el reflejo en la lente, las piernas me tiemblan igual que aquel día, pero ya no es por miedo, es por la memoria, porque hay heridas que pesan más que un cuerpo. La cámara se aleja lentamente. En la distancia se escucha el murmullo del río y una voz femenina que susurra: «No todo lo que tiembla cae. Algunas cosas sobreviven». Pasaron 3 meses desde aquella última noche en la sierra. Luz María había vuelto al pueblo, o más bien, a lo que quedaba de él. Las casas eran esqueletos ennegrecidos, las paredes llenas de agujeros, y el silencio era tan espeso que cualquier ruido parecía una ofensa. Solo los perros flacos seguían husmeando entre las ruinas, buscando trozos de lo que antes fue vida. Victoria regresó con ella al cabo de unos días. Venía con un cuaderno y una cámara en mano. Había conseguido grabar parte del recorrido que hicieron con los guerrilleros y lo guardaba como un testimonio de lo que el gobierno negaba. «Si no contamos nosotras lo que pasó, nadie lo hará», dijo sentándose junto a Luz María frente a los restos del mercado comunal. «Quieren borrar todo, pero no van a poder». El sol caía de lleno sobre el polvo que flotaba en el aire. «Luz». María asintió, sin dejar de mirar el camino por donde alguna vez vio llegar a Isa y los suyos. Algo dentro de ella se resistía a aceptar que todo terminara así. Decidieron reconstruir lo poco que podían. Día tras día clavaban tablas, recogían herramientas viejas, pedían ayuda en los ranchos cercanos. Algunos hombres se acercaban a prestar fuerza, mirando con respeto el trabajo silencioso de las 2 mujeres. Soledad, sin embargo, nunca volvió. Se había ido más al norte, buscando un hospital para su hijo. Sus cartas llegaban cada tanto, escritas con letra temblorosa. «Dice que el niño ahora puede correr.
contó Victoria una tarde mientras colgaba ropa recién lavada. Dice que todavía recuerda los cantos del río. Luz María sonrió débilmente. Entonces algo bueno quedó. Los meses siguientes fueron de cambios. La comunidad empezó a reorganizarse y algunos rumores sobre los guerrilleros negros resurgieron entre las montañas. Se decía que no todos habían muerto, que algunos cruzaron hacia Guatemala y que desde allí intentaban crear un nuevo movimiento, uno más silencioso pero más fuerte. Una noche, mientras el viento golpeaba las tejas del nuevo techo, alguien tocó la puerta. Luz María se levantó sobresaltada. Afuera, la lluvia caía con fuerza, dejando ver solo sombras. Al abrir, encontró a un muchacho empapado, de no más de 16 años, con la respiración entrecortada. «Usted es doña Luz María, ¿verdad?», preguntó él con voz nerviosa. Ella asintió. «Me mandaron a buscarla. Dicen que fue amiga del comandante Isa». Sus manos se enfriaron de golpe. El chico sacó del bolsillo una pequeña libreta envuelta en plástico. Esto lo tenía él cuando lo encontraron. Dijo que si algún día, si acaso sobrevivía alguien del grupo, que esto debía llegar a usted. Dentro de la libreta había dibujos del campamento, rutas del monte y fragmentos de frases escritas con letra pesada. «No nacimos para desaparecer. Si uno cae, otro cuenta». Luz María cerró los ojos. La lluvia sonaba como un aplauso lejano. «Gracias, hijo. Quédate esta noche, hace frío». El muchacho aceptó. Durante la madrugada, mientras el fuego crepitaba, Luz María hojeó las páginas una a una. No había órdenes ni secretos militares, solo reflexiones, nombres de campesinos olvidados y pequeñas notas sobre esperanza, como si Isa hubiera querido dejar algo que perdurara más allá de las balas. «¿Va a contarlo?», preguntó el chico antes de quedarse dormido. Ella miró hacia el techo y dijo en voz baja: «No solo voy a contarlo, lo voy a mostrar al mundo». A la mañana siguiente caminó hasta donde antes estaba la escuela. Allí montó una pequeña mesa y colocó un cartel pintado con letras torcidas. «Testimonios del Sur, la historia que no pudieron enterrar». Poco a poco, los vecinos comenzaron a acercarse. Algunos llevaban fotos, otros simples recuerdos. Nadie hablaba del miedo, pero todos traían el mismo brillo en los ojos, el de no querer olvidar. Victoria grabó cada palabra, cada historia, con la cámara que aún funcionaba pese al polvo. «Vamos a subir esto a Internet», dijo firme. «Que lo vean, que lo escuchen, que sepan». Los videos se publicaron bajo un canal llamado Voces de Chiapas. El primer clip mostraba a Luz María mirando al horizonte. Su voz, calmada pero firme, decía: «Yo no soy política ni guerrillera. Soy una mujer que vio morir la verdad, pero también vio cómo algunos se negaron a dejarla enterrada». En menos de una semana, el video se volvió viral. Comentarios llegaban desde todo el país y desde fuera de México. Gente de Colombia, Argentina, incluso Estados Unidos escribía: «Los escuchamos. Estamos con ustedes». Las autoridades fingieron no verlo, pero periodistas independientes comenzaron a subir a la sierra buscando el lugar, queriendo entender quiénes eran aquellos guerrilleros negros y por qué se habían aliado con comunidades olvidadas. Así, el nombre de Isa y su grupo volvió a mencionarse, no como terroristas, sino como defensores caídos por una causa humana. Esa misma noche, cuando Luz María caminaba sola cerca del río, el viento traía un murmullo leve, como si la selva respirara con ella. Cerró los ojos y las piernas le temblaron de nuevo, no por miedo, sino porque la emoción era demasiado grande. «Cumplí tu palabra, Isa», susurró mirando al cielo oscuro. «Ya todos saben que existieron». El agua siguió su curso tranquila, iluminada por la luna.
En su reflejo, la silueta de Luz María parecía más firme, más entera, y mientras la corriente bajaba hacia los pueblos del valle, su voz resonó una vez más. Suscríbete, comparte, cuéntanos desde dónde miras, que nadie borre lo que vivió esta tierra, que tiemble la verdad, pero que nunca se caiga. Con el paso de los años, el eco de aquella historia se convirtió en semilla. Lo que empezó como unos pocos videos subidos desde un pueblo reconstruido, terminó transformándose en un movimiento social, en una red de comunidades que compartían testimonios, nombres y rostros olvidados. Voces de Chiapas. Ya no era solo un canal de YouTube, era un símbolo de resistencia silenciosa, una forma de justicia nacida desde abajo. Luz María, que nunca imaginó ser reconocida, empezó a recibir mensajes de periodistas, activistas y estudiantes. Algunos querían entrevistarla, otros simplemente darle las gracias. En cada correo, en cada comentario, encontraba el mismo sentido, la necesidad de recordar. Pero no todo fue esperanza. A mediados del año siguiente, hombres armados llegaron de noche al pueblo. Sus vehículos sin placas se detuvieron frente a la casa comunal y abrieron fuego al aire. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro. Había manos poderosas interesadas en hacer silencio otra vez. Victoria fue la primera en reaccionar. «No vamos a escondernos», dijo con los ojos encendidos. «Si nos callamos, todo lo que hicimos no habrá servido de nada». Luz María, sin embargo, conocía el peso del miedo. Lo sintió otra vez, el mismo que la hizo temblar en la sierra, el que tanto le costó dominar. Esa noche casi no durmió. Escuchaba el viento pasando entre las tejas como susurros de advertencia. Al amanecer se reunió con los demás en la plaza reconstruida. Había unas 20 personas, entre ellas el joven mensajero que años atrás le entregó la libreta de Isa. «El miedo es parte de nosotros», dijo ella con voz firme. «Pero hay algo que ellos nunca entenderán. Un pueblo con memoria no se rinde». El muchacho levantó su celular y comenzó a transmitir en vivo. El video mostraba los rostros cansados, pero decididos de hombres y mujeres que habían aprendido a resistir sin armas, solo con la verdad. «Familia», dijo Luz María mirando a la cámara. «Si están viendo esto, dejen su comentario y cuéntenos desde dónde nos acompañan, porque cuando el miedo se comparte, se hace más pequeño». El video se viralizó de nuevo. Miles de usuarios llenaron las redes con mensajes de apoyo. Al poco tiempo, organizaciones civiles ofrecieron ayuda para garantizar su seguridad. Periodistas extranjeros volvieron al pueblo, esta vez con cámaras grandes y micrófonos, documentando sin censura lo que los medios nacionales aún temían decir. Un año después, en un auditorio de Tuxtla Gutiérrez, se inauguró una exposición titulada «Lo que no se pudo enterrar». En el centro, una vitrina mostraba la vieja libreta del comandante Isa, abierta en una página escrita con tinta corrida. «Mientras una mujer recuerde, una lucha sigue viva». Esa frase se volvió el lema del movimiento. Jóvenes de todo el país comenzaron a viajar a Chiapas para conocer a Luz María, para escuchar directamente las historias que habían nacido al borde del olvido. Ella los recibía con café y palabras simples. «No soy heroína, solo aprendí a no huir más». Con el tiempo, también llegaron reconocimientos internacionales, universidades, asociaciones de derechos humanos, incluso escritores que querían plasmar aquella historia en libros y documentales. Pero Luz María siempre respondía igual: «Cuéntenla, sí, pero no como tragedia. Cuéntenla como lo que es, una promesa cumplida». Sin embargo, el verdadero homenaje no vino de lejos. Una mañana, cuando el río estaba calmo y el sol apenas nacía, el joven mensajero, ya convertido en maestro del pueblo, la acompañó hasta la orilla. «Traje algo para usted».
dijo entregándole una pequeña caja de madera tallada con símbolos mayas. Dentro había una placa metálica con una inscripción grabada. Aquí tiembla la memoria, pero no cae. Luz María sonrió. Tocó la superficie del metal como quien acaricia una cicatriz. Su mirada se llenó de lágrimas, pero no de tristeza. Esa mañana las piernas le temblaron una vez más, solo que esta vez fue distinto. Temblaban de emoción, de alivio, de vida. El sonido del agua al tocar las piedras completó el momento. Ella levantó la mirada y dijo, casi en susurro, «Ya no le tengo miedo al temblor. Es la tierra recordando con nosotros». La cámara se alejó lentamente, enfocando el río, los árboles y el reflejo sereno de Luz María, de pie, erguida, sin que el viento pudiera derribarla. La voz en off de Victoria cerró el video final del canal Voces de Chiapas. Esta es la historia de una mujer que tembló, pero no cayó. Si tú también crees que la memoria sostiene al mundo, suscríbete y comparte. Que tiemble, sí, pero que nunca se apague. 5 años después del primer video, el paisaje de Nuevo Porvenir era otro. Donde antes hubo ceniza, crecía ahora maíz alto y fuerte. Las escuelas estaban llenas de niños que corrían por los caminos reconstruidos. Había una biblioteca comunitaria en lo que una vez fue la comisaría, y cada pared llevaba un mural distinto, pintado por jóvenes artistas que llegaban desde diversas partes de México. Luz María caminaba despacio entre los surcos del campo con un pañuelo colorido en la cabeza. El sol golpeaba, pero el aire era limpio, lleno de canto y zumbidos de vida. En el pecho llevaba un colgante fabricado con un pedazo de la libreta de Isa, protegido en resina. Era su forma de mantenerlo cerca, no como un mártir, sino como parte de la historia que habían recuperado juntos. Esa tarde llegó al pueblo un equipo de periodistas extranjeros. Querían grabar un documental sobre la reconstrucción después del conflicto. Al verla, se acercaron con respeto. «Doña Luz María, el mundo supo de su historia gracias a los videos. ¿Qué siente ahora al ver todo esto en pie?» Ella los miró con calma. «Siento que las raíces vencieron al miedo», respondió. «Temblamos, sí, pero nunca dejamos de sembrar». Mientras hablaba, los niños jugaban con el agua del río. La cámara capturaba la escena con una belleza sencilla. Los reflejos del sol sobre el agua, las risas, el movimiento del viento entre los árboles. En la escuela, una nueva generación aprendía no solo matemáticas o historia, sino también memoria. Había un muro decorado con los rostros de quienes dieron su vida por mantener viva la verdad. Campesinos, maestros, incluso los guerrilleros negros. Nadie los idealizaba, pero todos los reconocían como parte inseparable de su historia. Victoria ahora vivía en San Cristóbal, coordinando el archivo audiovisual del movimiento. Cada mes viajaba hasta Nuevo Porvenir para grabar testimonios nuevos. En una de sus visitas grabó a Luz María frente al mural principal, donde se veía al río recorriendo el monte con el lema que ya todos conocían. «Aquí tiembla la memoria, pero no cae». «¿Volverías a hacer todo lo que hiciste?», le preguntó fuera de cámara. Luz María la miró largamente antes de responder. «Sí, aunque me temblaran las piernas cada día, porque uno aprende que el temblor no es debilidad. A veces es solo el cuerpo recordando que sigue vivo». El documental se proyectó meses después en Ciudad de México, en un teatro repleto. Cuando aparecieron las primeras imágenes de la sierra, el público guardó silencio. La voz narradora repitió las palabras de Luz María y muchos sintieron un nudo en la garganta. Al finalizar, el público se puso de pie. Aquella ovación no era solo por una historia bien contada, sino por la gente que se había negado a desaparecer.
Luego del estreno, una joven periodista se acercó a Luz María entre la multitud. «Gracias», le dijo emocionada. «Mi madre fue desplazada de una comunidad cercana. Nunca pensé escuchar una historia con esperanza». Luz María tomó sus manos y sonrió. «No hay que contar solo el dolor. También hay que contar lo que nace después». Un año más pasó. Los días eran tranquilos en Nuevo Porvenir. Algunas noches, Luz María se sentaba frente al río con un vaso de café y escuchaba el rumor del agua. No necesitaba palabras para entender que la historia seguía corriendo, igual que el cauce del río, a veces fuerte, a veces sereno, pero siempre en movimiento. En el aniversario del fin del conflicto, organizaron una ceremonia sencilla. No había discursos políticos ni himnos, solo canciones compuestas por los propios habitantes. Niños y ancianos caminaron hasta el claro del bosque donde descansaban los restos de Isa y los suyos. Allí colocaron flores, herramientas oxidadas y una bandera sin colores partidistas, solo con la frase que resumía todo lo vivido. Mientras una mujer recuerde, una lucha sigue viva. Luz María se acercó despacio al río que corría detrás del claro. Metió las manos en el agua fría y respiró profundamente. A su lado, Victoria transmitía en vivo desde su celular. Miles de personas veían desde distintos países. «Familia», dijo Luz María mirando a la cámara. «Ya pasaron muchos años, pero seguimos aquí. No olviden dejar su comentario. Cuéntenos desde dónde miran y qué historia de su tierra quieren contar, porque ya no somos solo un canal, somos un eco». Su voz se quebró un poco, pero no de tristeza. A lo lejos, el río siguió sonando, mezclándose con los aplausos, las risas y el murmullo del viento. La toma final del video mostraba a las mujeres del pueblo caminando juntas colina arriba, con el sol ocultándose detrás de ellas. Mientras lo hacían, la narración de Luz María acompañaba. Caminar con temblor no es falta de fuerza. Es el modo en que el alma se recuerda humana. Y si alguna vez el miedo vuelve, que tiemble, sí, pero que no nos derrumbe. La pantalla se desvaneció lentamente, dejando solo el sonido del río y una última frase escrita en letras blancas. «Esta historia no termina, solo sigue naciendo». Pasaron 10 años desde aquel primer video que hizo vibrar las redes. En ese tiempo, Nuevo Porvenir se transformó de un símbolo de dolor a un faro de esperanza. Lo que comenzó como un testimonio en medio de la selva se convirtió en un ejemplo para todo México, un pueblo reconstruido por las manos de sus mujeres, donde cada muro contaba una historia y cada rostro reflejaba una herida que ya no sangraba, pero que seguía enseñando. Luz María, de cabello blanco y caminar sereno, ahora vivía cerca del río, en una pequeña casa construida de adobe y madera. Desde su ventana veía pasar a los niños rumbo a la escuela, chicos que nacieron después del conflicto y que solo conocían la palabra guerra a través de los relatos de sus mayores. En las mañanas los saludaba y siempre les decía: «Recuerden, aprender también es resistir». Victoria, que ahora coordinaba talleres de comunicación comunitaria, había levantado un estudio de grabación en San Cristóbal. Desde allí producían programas de radio y documentales locales en lenguas indígenas para que las voces del sur se escucharan sin intermediarios. En cada emisión recordaban la historia de las mujeres que se enfrentaron al silencio y de cómo el temblor de sus piernas se volvió paso firme. En una de sus visitas al pueblo, Victoria llevó una sorpresa. Un grupo de jóvenes periodistas de la capital había producido un nuevo documental titulado «Nos temblaron las piernas», en homenaje a Luz María y las mujeres del sur. Planeaban estrenarlo en la plaza principal, proyectándolo sobre la pared blanca de la nueva biblioteca comunal. Esa noche la plaza se llenó.
Hombres, mujeres, ancianos y turistas se sentaron sobre el suelo recién barrido. El aire olía a café tostado y maíz. Cuando las luces se apagaron, en la pantalla apareció una imagen vieja, la de una joven Luz María, hablando frente a una cámara temblorosa en medio de la sierra. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos miras. La gente sonrió. Algunos lloraron. La voz quebrada de aquella mujer seguía sonando igual de viva, igual de urgente. El documental mostraba imágenes del pasado y del presente, la destrucción y la reconstrucción, el miedo y después la calma. Entre esas escenas se veía a Luz María en su huerto enseñando a una niña a sembrar frijoles. La tierra también tiembla después de la lluvia, decía, pero solo así florece. Al final del video, un aplauso espontáneo llenó la plaza. Luz María permanecía de pie, con lágrimas brillándole en los ojos. Victoria la abrazó. «Mira lo que hiciste, hermana», susurró. «Mira todo lo que nació de aquel temblor». Ella sonrió, mirando hacia las estrellas. «No lo hice sola, lo hicimos todos». Y él pausó, mirando al cielo. También. Esa noche, nadie quiso irse. El río sonaba cerca, llevando su rumor entre los árboles, y algunos jóvenes comenzaron a cantar una canción creada para la ocasión. La letra hablaba de la memoria, de la tierra, de la dignidad. Luz María escuchaba con los ojos cerrados, y por un instante sintió de nuevo aquellas piernas temblorosas, no de miedo, sino de emoción. Pasaron las horas y el fuego encendido en el centro de la plaza se volvió el último testigo del silencio compartido. De pronto, una muchacha que grababa en vivo levantó su celular y apuntó hacia Luz María. «Doña, una última palabra para los que nos ven en todo el mundo. ¿Qué mensaje quiere dejarles?» Luz María respiró hondo. Su voz salió pausada, pero firme. Nos temblaron las piernas al caminar, pero era el aviso de que seguíamos vivos, que el miedo no es el final de nada, sino el principio de todo cuando lo miras de frente. Así que caminen, aunque tiemblen, y si pueden, suscríbanse, compartan y cuéntenos desde dónde luchan ustedes, porque las historias no terminan, se heredan. El público estalló en aplausos. La cámara giró una última vez para capturar el reflejo del fuego en sus ojos. Semanas después, el video de aquella transmisión alcanzó millones de vistas. En los comentarios había mensajes desde Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Madrid y hasta Nairobi. Todos decían lo mismo. Nos temblaron las piernas, pero seguimos caminando. De ahí nació una nueva red internacional de mujeres con el mismo nombre. Unidas por la historia de un pequeño pueblo mexicano, organizaron campañas de educación rural, apoyo a comunidades desplazadas y proyectos culturales. Luz María fue invitada a hablar en universidades, pero ella prefería quedarse en su pueblo junto al río, donde todo comenzó. Una mañana, mientras regaba su huerto, vio acercarse a un grupo de niñas con cámaras pequeñas y libretas. Eran parte de un nuevo taller organizado por Victoria. «Venimos a grabar su historia otra vez, doña», dijo una de ellas con entusiasmo. «Queremos que las nuevas generaciones la conozcan». Luz María se agachó, tomó un poco de tierra entre las manos y la dejó caer lentamente. «Entonces no graben solo mi voz», respondió. «Grabemos el sonido del río, el de los árboles y los pasos de ustedes en el camino. Porque esto ya no es mi historia, es la suya». Mientras las niñas preparaban sus equipos, la cámara enfocó una vez más el reflejo del agua moviéndose con la brisa. Todo parecía repetir el ciclo, la vida, el temblor, la calma. Y así, con la cámara encendida y la historia repitiéndose en nuevas bocas, el relato de Luz María siguió fluyendo, como el río que nunca dejó de correr. Sus piernas temblaban aún, pero cada paso hacía vibrar el suelo de esperanza,
porque en Nuevo Porvenir, cada temblor ya no era un signo de miedo, sino de vida,